¿Eso es todo? ¿Ahora sí? Ok. Ok, entonces, a ver estas. Algunas de estas ya están resueltas en el video pasado, ¿no? A ver. La primera es, ¿qué papel tiene el cambio técnico en el ciclo económico? A ver, ¿quién se acuerda? Chavos, ¿nadie se acuerda? Profe, ¿no es el que va a permitir que se acelere el auge en un ciclo? Ajá, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decía por aquí, Ujú. es el que tiene que ver con los ciclos de negocios, que la innovación al final te va a dar como esta ventaja de 7 a 10 años Bueno, es la y acumulación, ¿no? innovando, ajá, Ajá, pero el cambio técnico va a incluir esta parte de la innovación. ajá, ajá. Pero al principio estabas bien, ¿no? Entonces, a ver, ¿acelera qué? El ciclo, ¿no? Ajá, ¿Pero por qué? pues porque con la innovación, Pues sí. pues por eso, profe. Pues, a ver, ¿cuál es el papel del cambio técnico en el ciclo? Lo que va a hacer el ciclo es rentabilizar el capital, ¿no? Entonces, va a acelerar la demanda de inversión en la fase expansiva del ciclo, ¿no? Entonces, cuando hay una innovación, hay una expectativa de rentabilidad y esa expectativa de rentabilidad, imagínense que ustedes son empresarios y que producen chocolates y de repente sale una máquina que les garantiza aumentar la calidad eh, y disminuir los costos de la producción de sus chocolates. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿No van a hacer nada? ¿Sí entendieron o no? Les hablo cuadritos en mi pantalla. ¿Que no hay nadie ya? ¿A repetir, A ver, por favor? voy. A ver otra vez. A ver, imagínense que ustedes son empresarios, venden chocolates y de repente aparece una maquinaria, una tecnología que les va a permitir hacer los chocolates mejor y con menos costo. ¿Cuál va a ser qué van a hacer ustedes? Comprar la máquina. Comprar la máquina, ¿no? Entonces, imagínense que yo vendo la máquina. A ver, ¿por qué la vas a comprar, Alexis? Pues para eh, producir más y con menos costo, Ajá, ¿y eso para qué te va a servir? para, bueno, me haría mayor expectativa de rentabilidad. ¿Pero por qué? Mm, ¿Por qué?
Porque estoy produciendo de más eficientemente que los otros productores, Ajá, y entonces ¿eso qué va a pasar? que voy a generar ganancia extraordinaria. Exactamente. Entonces, si tú la quieres comprar, ¿qué van a hacer los otros? Producir con menos tecnología. No, sí, pero entonces, a ver, tú la compras, tú vas a comprarla porque se esperas eso, ¿no? ¿Qué van a hacer los otros? Pues igual adquirirla, ¿no? Tratar de adquirirla. Entonces, imagínense, eso va a generar una demanda de qué? Del bien de capital, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, esa es, digamos, la etapa del ciclo. Aumenta, hay un cambio técnico, hay una maquinaria mejor o lo que quieran, y eso va a generar una demanda de los capitalistas por ese bien de capital. Y entonces, ¿qué van a hacer los capitalistas que producen ese bien de capital? Pues empezar a producir más bienes de capital, ¿no? Porque ven que su demanda crece y eso también es que incrementar su ganancia, ¿no? Tanto de los que producen el bien de capital como de los que quieren producir con el bien de capital, ¿sí? Entonces, esa es la etapa ascendente del ciclo. Entonces, la tecnología lo que hace es rentabilizar el capital, porque todos piensan que van a ganar más y realmente sí va a pasar, ¿sí? Entonces, ganan más tanto los que compran la máquina como los que venden la máquina. ¿Queda claro o no? Sí, profe, o sea, el resumen sería, la tecnología rentabiliza el capital porque ganan el que vende la máquina y el que la compra. Tan, tan. ¿Sí? Ahora, a ver, Alexis, palomita, ¿por qué? Ah, ¿es Yes? Sí, Ok, sí, de sí. ok. Entonces, a ver, nada más una cosa. Entonces, esa demanda creciente de bienes de capital, al final de ciclo, ¿a quién le va a pegar? A los capitalistas que no adquirieron la máquina. No, espérate. Voy. Entonces, fíjense, si ven la tasa de ganancia como una fórmula del capital global, ¿sí? Entonces, llega la tecnología, ¿no? Entonces, hay cambio técnico. Se ve re feo, pero bueno. Incrementa la demanda de inversión, ¿no? Esa demanda de inversión, ¿qué componentes de la tasa de ganancia? El capital constante. El capital constante. Entonces, ¿qué pasa si incrementa el capital constante global? Porque todos quieren comprar la misma maquinaria y están reemplazando el equipo. ¿Qué va a pasar? Disminuye la tasa de ganancia. Eso. En el largo plazo, esto va a producir que se caiga la tasa de ganancia. ¿Sí? Al principio hay una rentabilidad creciente, pero que se va haciendo ¿qué? Decreciente en la medida que todos van copiando o articulando el cambio técnico a su acumulación. ¿Queda claro entonces o no? Sí, creo que sí. A ver los demás. Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguros? Sí. O sea, yo en mi mente lo veo como de, digamos, día 1,
es súper rentable porque casi nadie tiene la tecnología. Exacto. Día 20, todos tienen mucha de la tecnología y ya no es tan rentable como antes, o ya no lo es. Punto, ¿no? Entonces, cuando cae la rentabilidad, ¿qué va a pasar? A ver, ahí Isaac, ya estás en el punto 2, ya no es rentable como antes. ¿Qué va a pasar con la demanda del bien de capital? También cae, porque si ya no es rentable, ya nadie la va a comprar. Entonces, ¿qué va a pasar con el productor de bien de capital que de repente... Se muere. Ah, no es cierto. No se muere. No, pues quiebra. No se muere, pero va a caer su demanda y a lo mejor él ya había considerado expandir la producción, ¿no? Sí, de a 10 años y en realidad fue de 3, ¿no? Lo que sea. Entonces ya. ahí hay un proceso, ¿no? Un proceso cíclico. Pero entonces ahí yo creo que queda claro. No sé, a ver, ¿quién hizo la pregunta del cambio técnico? Fui yo. ¿Ya quedó claro o no? Sí, Seguro. sí, seguro. Ok. Sale. Entonces la que sigue. A ver, Sí. ok, va. Dice, ¿cómo operan las preferencias en la disminución del aumento, en la disminución o aumento del ahorro de manera natural? A ver, el mercado de los fondos prestables, en el modelo marginalista, en el modelo clásico, en el modelo neoclásico, ¿cómo opera ese mercado? Es un mercado, ¿qué habíamos dicho? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la importancia de ese mercado? Y ahí contestamos dos. Es real y solo opera con bienes, ¿no? Opera con bienes y ¿cuál es la importancia de ese mercado? ¿Ahí qué se determina? La tasa de interés de equilibrio. La tasa de interés de equilibrio que permite que se vacíen los mercados. ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora, ¿qué es lo que determina esa tasa? Pues tanto el ahorro, la oferta de ahorro, como la demanda de inversión. ¿Sí? Ahora, en la oferta de ahorro, ¿quién determina ahorrar o no ahorrar en ese modelo? Piensen en el modelo clásico. ¿Quién determina ahorrar o no ahorrar? Es una decisión de quién. El capitalista, ¿no? ¿Ahorrar o no ahorrar? Sí. No sé, pues tú me dices que sí. La decisión del capitalista es invertir o no invertir, ¿no? ¿Quiénes deciden ahorrar o no ahorrar? ¿Quiénes? A ver. Los consumidores. Los consumidores, ¿no? Los consumidores deciden ahorrar o no ahorrar. A ver, ¿de acuerdo a qué? Pues a las expectativas, ¿no? ¿A expectativas de qué? Racionales del consumidor. Pues, sí, eso está chido, ¿no? ¿Pero de qué o qué? Pues en relación con la tasa de interés, ¿no? Por eso, entonces, a ver, es una decisión de qué. ¿De qué? ¿Consumir hoy o qué? O ahorrar. O consumir mañana. ¿Sí? Entonces, si no consumes hoy, es porque lo ahorraste para consumir más mañana, ¿no? ¿Y eso de qué, eso de qué depende? De una preferencia por el consumo hoy y el consumo mañana. Si mi preferencia sobre el consumo hoy, que se llama impaciencia, es mayor que la tasa de interés, ¿qué hago? ¿Consumo hoy o consumo mañana? ¿Sí entendieron o no? Es eso de No, yo me- consumo presente digo, ahorro presente, consumo futuro, y ¿cómo dijo? Si la tasa de interés, A ver, ahí era al revés, Stephanie. ahorro presente, consumo futuro. No. No, Bueno, sí, ahorro presente,
y consumo futuro, pero es lo mismo, saber, es consumo presente o consumo futuro, ¿no? Entonces, el consumo futuro, ¿cómo se lleva? Ahorrando hoy para consumir mañana, ¿no? Entonces, tenemos una preferencia por consumir ahora o consumir mañana. ¿Cómo están determinadas esas preferencias? Por mi impaciencia por consumir hoy y por la tasa de interés. Entonces, si mi impaciencia hoy por consumir es muy alta y me pone una tasa del 2%, ¿qué decido? Pues consumir. Consumir hoy, ¿no? Si me pone una tasa del 20%, Siguiendo estando impaciente, ah, pero pues la tasa ya no consumirías hoy, sino ahorrarías y lo consumirías en un futuro. ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, dependiendo de las preferencias de los consumidores entre el consumo presente y el consumo futuro, eso va a modificar, ¿qué? El ahorro, ¿no? Y por lo tanto, el equilibrio en el mercado de los fondos prestables. ¿Sí queda claro o no? ¿No queda claro? Como que no entendí la última parte donde ya lo unió con lo del mercado de fondos prestables, profe. Ok. Aquí el ahorro. Aquí la inversión. ¿Sí? ¿Esta cuándo va a aumentar? La del ahorro. ¿Cuándo aumenta la del ahorro? Cuando la tasa de interés es alta. No necesariamente. Esto se modifica, ¿sí? Cuando la impaciencia, cuando el consumo presente, cuando tú valoras menos el consumo presente que el consumo futuro. Entonces, a cualquier nivel de tasa de interés, tú estás dispuesto a ofrecer ¿qué? Más ahorro. Entonces, si baja la preferencia por el consumo presente, va a aumentar el ahorro. Esto se desplaza así. Entonces ahora con la tasa que tenías acá, vas a ahorrar más. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Chamacos, ya se fueron. Chamacos, ¿sí me escucharon o no? ¿Ya se cayó el internet o qué? Sí, profe. ¿Sí se Sí, sí, cayó? sí. ¿Se cayó o No, qué? no, no. Ya lo No. entendí. Ok, entonces, ¿cuál sería el caso contrario? ¿Cuándo se reduciría el ahorro? Cuando aumenta mis preferencias. ¿Sobre Sí, cuando qué? aumenten las preferencias, ¿mande? ¿Sobre qué? Sobre mi consumo de hoy. El consumo presente. Si aumenta mi Ujú. preferencia por el consumo presente, entonces esta curva se va para atrás. Y Ok, entonces, a este nivel de tasa, yo estaría dispuesto a ahorrar esto. ¿No? Ya no esto de acá. Me regreso para acá. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Y entonces el equilibrio sería aquí, ¿no? Tendría que moverse esta tasa para arriba. ¿Por qué? Porque ahora yo prefiero más mi consumo presente. Entonces, si quieren que yo ahorre, me tienen que, ¿qué? Que dar mejor rendimiento, ¿no? Exacto, me tienen que pagar más tasa para que yo ahorre.
¿Sí queda claro o no? Sí. Esto es de primaria de economía, ¿eh, ingratos? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, ¿qué es lo que... ahí la cosa es, ¿qué es lo que está determinando ese movimiento entre el ahorro y la inversión? ¿No? ¿Qué es lo que la determina? ¿El cambio en qué? Las preferencias del consumo presente. El cambio en las preferencias. ¿De quiénes? De los consumidores y los empresarios. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. ¿Qué haría que se moviera la curva de inversión? Pues un incremento en las preferencias. ¿Sobre qué? Sobre el consumo de presente. ¿De la inversión? No, de los consumidores. No. Ajá. A ver, eso ya hablamos. El ahorro se mueve por los consumidores. La inversión. Ajá. La inversión. Ah, pues de los capitalistas. Por eso, pero que... ¿Y de la tasa de interés? No. No. ¿De su ingreso? A ver, ¿ingreso? ¿Los capitalistas qué tienen? ¿Qué tienen o qué quieren? ¿Qué obtienen o qué quieren? Ah, pues más ¿Ganancia? ganancia. Ganancia, ¿no? Entonces, Ajá. sí. Su productividad, si la productividad del capital aumenta, entonces, bajo esta circunstancia, esta curva se desplaza para acá. ¿Sí? Y estarían dispuestos, por ejemplo, a pagar más tasa para invertir más. ¿Por qué? Porque creció su ganancia o su expectativa de ganancia. ¿Sí? Es cuando menciono que también están las expectativas autocumplidas. No, fíjate, aquí estamos hablando del modelo neoclásico. ¿Sí? Ok. Ujú. Entonces aquí hay, acuérdate que hay información completa, todos estos cuates saben todo, ¿no? Entonces la única Ujú. forma en que ellos se muevan hacia adelante es que la productividad marginal del capital subiera. Bajo Ok, esas ok. circunstancias se desplaza, ¿sí? Si no, no pasa nada, ¿sí? Y si cayera la rentabilidad, pues entonces te bajas, ¿no? Ya Ok. a cualquier nivel de tasa de interés vas a invertir menos. ¿Por qué? Porque el rendimiento que esperas es menor. Ujú. Entonces, todo lo que está ahí en ese mercado se mueve con base en qué? En las preferencias. ¿Sí? Las preferencias de los agentes del sistema. ¿Queda claro o no? Hey, chamacos, cuadritos de aquí. Sí, profe. Ok. Entonces, la 20, esa se la saben. ¿Qué es lo que ocasiona el ciclo de negocios según los economistas marginalistas? O sea, ya se la saben. ¿Qué es entonces? Pues Ajá, tiene que ver con una mala política monetaria, ¿no? exactamente. Pero no es tanto la mala política, sino La quién intervención, hace la política. la intervención del gobierno, bueno, de manera ineficiente. Exactamente. No, sí. Sí. Bueno, ¿Qué? sí. Es la intervención del Estado mediante la política monetaria, ¿no? Que es ineficiente, ¿no? Porque son tontos y no saben cuál es el nivel de la tasa de interés. Y al mover el nivel de la tasa de interés óptima, que deberían dejar todo a las fuerzas del mercado, a este ajuste de preferencias. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no?
Sí, profe. Sí. Luego dice, ¿cuál es el comportamiento de la tasa de interés y el precio de las acciones en el ciclo económico, según Hilferdin y Minsky? ¿Qué pasa? Al principio del ciclo, ¿cómo son las acciones? A ver, chamacos. Imagínense que hay un auge económico. Imagínense que se descubre un pozo petrolero al lado de la FES Acatlán. Grandísimo pozo petrolero. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las acciones de la CFE? De la CFE. De Pemex. Incrementan. Van a la alza. Ajá. Van a Van la incrementar. alza, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál es el primero? En la primera fase del ciclo, las acciones ¿qué? Van a la alza. Ok. ¿Y cómo tiene que ser la tasa? ¿Y por qué? A ver, imagínense que ustedes son bancos y de repente ven que se descubrieron ese pozo petrolero al lado de la FES Acatlán. Entonces están viendo que la ganancia de Pemex va a crecer. Y llega Pemex y les va a pedir un crédito. ¿Se lo dan o no? Sí, porque hay expectativas buenas. ¿Expectativas sobre qué? ¿Al banco qué le importa? Bueno, las ganancias. Ibas Sobre de las ganancia. futuras ganancias. Que las Ujú. futuras ganancias. Entonces vas a estar dispuesto a A prestar el crédito. a darle El el crédito. crédito con una tasa de interés alta o baja. Baja. Baja, ¿no? Ajá, sí. Porque estás confiado de qué? De que Que la vas va a poder pagar Exacto. y pues también hablar de las ganancias. Bueno, ajá. Eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la tasa de interés y el precio de las acciones en el ciclo? Según Hilferdin y Minsky, en la fase expansiva, ¿cómo va a ser? Bajar la tasa de interés. La tasa de interés baja y Aumenta el Expectativas demanda. altas de ganancia. las acciones A la alza. a la alza. Ok. Ok. Ya, en la parte final del ciclo, ¿cómo van a ser las acciones? Dejan de ser rentables y no Ajá. bajan. Ya Entonces, empiezan a bajar. el precio Sí. va a caer. ¿Y cómo va a ser la Ujú. tasa de interés? Alta. ¿Por qué? Pues Para porque que ya no están. Los un dos, poquito. a ver, los dos ahí, volado. Ya. Stephanie, ya, vas. No, porque porque necesitan pagar el crédito que pidieron prestado en un momento, entonces pues le suben la tasa de interés para asegurar ese dinero. No, le subes la tasa porque ya no confías, ¿no? Ajá, ya no es tan rentable ese sector, entonces subes la tasa. Ya no confías de que te vaya a pagar. Si quieres otro crédito, te va a costar tanto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa es la idea del ciclo. Ya en la parte alta, ¿no? Se acaba la rentabilidad y los bancos empiezan a dudar. Empieza lo feo para Ajá. pronto. ¿Quiénes son? Fíjense, ¿qué es lo que cae primero? ¿Los precios o las expectativas de ganancia de los bancos? Esa es una cosa que puede ser de las dos formas, ¿no? Que de repente los precios empiecen a variar y que los bancos se adelanten y digan, no, ya no vamos a dar más crédito, ¿no? Y suban la tasa. Y que suban la tasa, deja de que sube la tasa, que ya no den crédito. Ah, bueno, ok. ¿Sí? Entonces, eso podría derivar en la crisis, ¿no? Sí. Y a lo mejor ese movimiento en los precios fue algo coyuntural, ¿no? Pero como todos los inversionistas están endeudados, ¿sí? Porque en la etapa de auge, ¿qué pasa?
que todos quieren la máquina que produce mejores chocolates y a lo mejor no tienen dinero. ¿A dónde van? Pedir créditos, bueno, prestado, ¿no? A pedir prestado, ¿no? Y entonces Ujú. el problema es que cuando caen las ganancias, todos están endeudados. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Entonces, ahí es cuando empieza ya el ciclo de regreso, pues. ¿Sí? A ver, la pregunta es aquí, ¿quién sube la tasa? ¿El Banco Central o los bancos? El Banco Central. No, no Ya me sé. hice bolas. A ver, no, pues tú. A ver, en la crisis de 2008, ¿qué hizo el Banco Central? ¿Subió la tasa o la bajó? Este es un volado, ¿va? A ver, economistas, ¿qué pasó en el 2008? ¿Banco Central subió la tasa o la bajó? Que ya se fueron. Bajó. Bajó. Bajó y se echa a correr. Cerró luego el micrófono. Sí, bajó. Así debe de ser, prof. ¿Y los bancos comerciales qué hicieron? La subieron, ¿no? Pues la mantuvieron igual, ¿eh? ¿La subieron? La mantuvieron igual. Dos Ujú. cosas. Por ejemplo, ahorita ha bajado la tasa y a poco la tasa de crédito, las tarjetas de crédito la han bajado. No, ¿No? para Entonces, nada. entonces, ¿quién es el que mueve la tasa? ¿Banco Central o los bancos? ¿Quién es el que sube la tasa? Los bancos. Los bancos. Los bancos, ¿no? Ujú. Si quieres crédito, a tal esto. Ah, te veo más riesgoso, te subo la tasa, ¿no? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, esa es la idea ahí. Em, a ver, entonces ya quedó lo del mercado de los fondos prestables, ¿cierto o no? ¿Por qué el mercado de los fondos prestables es un mercado real y en qué radica su importancia? Eso ya lo dijimos, ¿no? Pero ¿cómo quedó? A ver, cuadritos. ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron? No, profe. Necesito apoyo de mis compañeros. Es porque se intercambiaban solo bienes y la importancia era, es porque ahí se determina la tasa de interés real, Ajá. ¿Y esa tasa de interés real qué permite, Alejandra? la igualdad del ahorro y la inversión, ¿Y qué más? garantiza el pleno empleo sin inflación. ¿Y qué más? ¿Hay más? El vaciamiento de los mercados. Ok. El vaciamiento de los mercados. Órale. Ahí está. ¿Alguna duda con esa? Ya la dijimos como 2 veces. Luego, a ver, la 14. ¿Por qué? No. ¿Cuál es la relación entre la ganancia del fundador y la tasa de interés y cómo impacta esto a la inversión? ¿Cuál es la relación? A ver, les pregunto. ¿Qué es la ganancia del fundador? Pues va a ser la ganancia que se va a llevar el banco de inversión por la diferencia entre el valor presente de toda una empresa completa y el precio de venta individual por acción. Al colocar las acciones, ¿no? ¿Y cuál es la relación con la tasa de interés? ¿Qué pasa hoy en el mercado financiero si el Banco Central, si la Fed decide subir la tasa de interés?
¿no? A ver, ¿qué pasó? Pues de acuerdo con la fórmula que nos había dado, si aumenta la tasa de interés, el valor presente de la empresa disminuye Ok. ¿Y eso, y las eso, acciones también. ajá, disminuye, ¿no? Entonces, si hoy decidiera la Fed, la Reserva Federal, subir la tasa de interés, ¿qué pasaría en el mercado de valores? ¿Qué pasaría, Oscar? Me lo acabas de decir. Pues pierde valor. ¿Por qué? Porque el aumento en la tasa de interés es, en teoría, una percepción de mayor riesgo. ¿Sí? Ok. ¿Sí queda claro o no? ¿Queda claro? O sea, que entonces Es lo que había dicho, ¿no? pierde Que valor mayor presente. Ahora, échense un volado otra vez. Ya. Ok, Daniel, a ver otra vez. Ajá, que sí era lo que comentábamos la clase pasada, ¿no? Que a mayor riesgo, menor valor, ¿no? Pero eso es una cosa, el riesgo. El riesgo. Otra cosa es la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, la tasa de interés, cuando incrementa, puede llevar a una percepción de mayor riesgo, pero está aumentando la tasa de interés. ¿Sí? Puede que el riesgo aumente o no, pero está aumentando la tasa. Entonces, cuando aumenta la tasa, se cae el precio de las acciones. ¿Sí? Ok. Sí. Y bueno, en el mercado financiero actual, lo que afecta más son las expectativas sobre la trayectoria de la tasa, no tanto el nivel hoy. ¿Sí? Pero eso es otra cosa. Ok, dice, ¿cómo opera la especulación de mercancías en el ciclo económico? Ah, no. Bueno, entonces, ¿cómo impacta la inversión? Disminuye. Disminuye, ¿no? ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué será? Porque como cae el precio de las acciones por la tasa de interés, ya nadie se arriesga a invertir. Y porque la tasa de interés es un costo, ¿no? Ujú. Si aumenta el costo del financiamiento, pues en general disminuye tu rentabilidad, ¿sí? Entonces, Ujú. si disminuye la rentabilidad, disminuye la inversión, Ok. ¿sí o no? Sí, profe. Ahí nada me dice que sí. No. ¿Cómo opera la especulación de mercancías en el ciclo económico? El ciclo del Bitcoin. ¿Comprarían ustedes Bitcoin ahorita? Les pregunto, No. ¿por qué no? No sé, profe. Porque tu valor era inestable, ¿no? Algo así. Es inestable, pero es Sí. el ciclo, ¿no? Ajá. Pero Ahorita, bueno, las últimas noticias pues han subido el precio histórico, ¿no? De Bitcoin, que ha alcanzado lo máximo. ahorita, ¿qué harías? ¿Comprabas o no? Está en auge, se supone. ¿Qué harías? ¿Comprabas o no? Pues yo creo que sí. Bueno, entonces, ¿para qué lo querrías? Para que en un futuro también siga aumentando el precio de esa acción y poder revenderla más cara. Bueno, es Bitcoin, el valor del Bitcoin, no acción. Bueno, del Bitcoin. Entonces, compras 5 Bitcoins, ¿qué vas a hacer con esos? ¿Te vas a ir a la paletería para usarlos o qué vas a hacer? No. ¡Que le bajes! A ver, Emilio, bájale. a ver, Erika, no te enojes. Eso, regañan a los hermanos. Eso. Ay, no, profe, es que ya lo regañé 10 veces y no me hace caso. Bueno, a ver, entonces, ¿qué va a pasar? Síguele, Erika, a ver, ya nos interrumpiste aquí. Yo le diría a Marco que lo usara para especular, ¿Para no dónde? para esperar al futuro. Ok, la cosa Para es la especular con él. es especulación, o sea, tú compras el Bitcoin no como moneda,
no para irte a la tienda y gastarlo, ¿no? Sino para guardarlos y después revenderlos. Comprar barato para vender caro, ¿no? Entonces, la especulación de mercancías tiene el mismo sentido. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haría yo? ¿O qué haría, por ejemplo? Imagínate que el mismo ejemplo de la maquinaria para producir chocolates en mejor calidad. Si yo me pongo abusado y estoy previendo que esa tecnología va a tener mucha demanda, ¿qué hago yo? Y tengo capital. Compro la maquinaria, ¿sí? Y la guardo. ¿Para qué? Para que cuando todos empiecen a demandar, suba el precio y ya después yo qué? La revenda, ¿sí? Pero eso va a operar siempre cuando ¿qué? Sea una etapa de ¿qué? ¿De auge? De auge, ¿sí? No en otra cosa, ¿no? Entonces, siempre que haya un auge, en ese auge va a haber especulación. ¿Se acuerdan cuando bajó la tasa de interés en 2008? Bueno, ni se acordaban, alguno le dio ahí de pura casualidad, pero eso tuvo un efecto muy fuerte en el precio de los commodities en América Latina, ¿no? ¿Qué es un commodity? A ver, economistas. Materias primas. Las materias primas, ¿no? Entonces, a ver, si hay un auge en el precio del petróleo, ¿qué van a hacer? Y tienen capital, ¿qué hacen? Compro las acciones del petróleo. ¿Cuáles acciones? Compras, si quieres, compras los barriles del petróleo o un derivado del petróleo, ¿sí? Y le fijas un precio, a ver, yo lo compré hoy en tanto y mañana tú me las vas a vender en el mismo precio, ¿sí? Entonces, hoy compras en $12, ¿sí? Lo vendes mañana que crezca el precio en 20 y con ese derivado dices, no, vuélvemelo a vender en 12, ¿sí? Y tú estás ganando, pero porque estás proyectando que el precio del petróleo siga que ¿qué? Subiendo, ¿no? Sí. Sí, otra vez me da el avión. Y nadie le ayuda. Pero bueno, entonces, ¿sí quedó claro o no? A ver, entonces, ¿cómo opera la especulación de mercancías en el ciclo económico? Por lo que yo le entendí, profesor, se refiere que siempre va a haber o se va a mover más la especulación cuando hay auges en cualquier ciclo económico. Ajá. Y luego en el... para yo poder comprar barato y revenderlo más caro. Sí. Entonces, pero tú que lo compras barato, ¿por qué lo compras barato ¿por qué haces por qué actúas así? Porque piensas que ¿qué? Que va a subir, va a ser el alza de los precios y yo poder revenderlo y tener más ganancia. Con eso, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Entonces hay gente... ¿Ya ve cómo no le doy el avión, profe? Ya ve, ¿Cómo? me critica. ¿Ya ve cómo no le doy el avión? Ahorita, pero luego ya... A ver, entonces, la cosa es la siguiente. La especulación de las vacunas. Sí, ¿qué está pasando ahorita, por ejemplo? Imagínense, ahorita la vacuna del COVID se ha dicho que va a ser gratis, ¿sí? Pero si hubiera salido para las fuerzas al mercado, ¿qué hubiera pasado? Pues se dispararían los ¿no? precios. A ver, otro volado, por favor. Bueno, yo. Órale. Se dispararían los precios y seguirían en aumento. Ya habría... Es como pasó también con los cubrebocas, ¿no? Al principio. Exacto. De la pandemia. Exacto. Estaban súper baratos y después llegaron a vender el can en 95 hasta en 98 pesos. Porque pues subía la demanda. Ok, ¿y quién hizo eso? O sea, los que saben... Los que saben que va a subir el precio, ¿no?
Entonces, Sí, exacto. ahorita que está la pandemia, va a subir los cubrebocas y todo. Venga, vamos a comprar un buen y luego los revendemos más caro, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Así es. Así es. A ver, Sí. Eduardo. Yo sí iba a decir lo mismo, que se especula como ahorita se está especulando con el oxígeno. Lo mismo. Lo mismo. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo opera eso? Cuando se piensa, ¿sí? Cuando va a haber un auge en la demanda, ¿no? Cuando se proyecta ese auge en la demanda. Entonces, si ustedes tienen capital y tienen la capacidad de proyectar un auge en alguna mercancía, ustedes son perfectos para especular. ¿Sí? ¿Queda claro, chavos? Entonces, ¿ya está claro o no? Sí, profe. Seguros, porque luego están reprobando, están chille. No sé qué opinan mis compañeros. No, tus compañeros ya están en el down o en la hora zombie, no sé dónde esté. ¿Sí? Profe, ¿cuándo, cuándo se tiene que mandar la guía y a dónde? Espérate, Alejandra, todavía no acabamos aquí, ya te quieres ir, hombre, Ah, espérate. pensé que había acabado. Pues ya se ha acabado porque nadie participa. Ya, mugrosos cuadritos, no participan. A ver, entonces, ciclo económico. A ver, Minsky tiene dos teorías. ¿Esta quién la hizo? ¿Erika? Ya se fue Erika. Sí, ya se fue. No, yo. A ver, Daniela, profe. ¿cuál era la duda Aquí específica estoy. aquí? Sí, te escucho. Bueno, es que a lo mejor esto no va como estar así en clase, pero es que en una clase de la mañana igual empezaron a hablar de Minsky, pero no entendí por qué empezaron a decir que él tenía una teoría del ciclo financiero, pero aparte tenía otra teoría de la crisis. Entonces, ya de ahí ya no, ya, o sea, bueno, para responder las otras preguntas que tienen que ver con Minsky de la guía, y ahí fue cuando se me cruzó todo, porque dije, o sea, entonces tiene dos teorías o cómo. O sea, No, o sea, es la misma, es una teoría del ciclo. Si tienes una teoría del ciclo, tienes una teoría de la crisis, ¿no? Ok. Entonces, si hay una teoría del ciclo, la teoría de Minsky está ligada a la especulación en el sector financiero y a ese auge de la primera parte en donde todos invierten, ¿no? Y después hay una reversión en la inversión y eso te puede generar ya ahí el ciclo financiero, ¿no? Pero también Minsky lo que señala es que en esa etapa de auge los bancos comerciales expanden la liquidez muchísimo. ¿Por qué? Porque desean que participar de esa ganancia del sector productivo. ¿Sí? Y de hecho lo que dice Minsky, que sigue la innovación financiera. Entendemos innovación financiera como digamos, esos mecanismos bancarios para acelerar la dotación de créditos. ¿Sí? Entonces, en el auge hay un aumento del crédito que está ligado a la innovación financiera de los bancos. Y que después, con el deterioro de la confianza, los bancos deciden disminuir la innovación financiera y la oferta de créditos, ¿no? Y es cuando viene la reversión y viene la crisis. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Sí, gracias. Ok. Entonces, no es que tenga dos teorías. Una teoría del ciclo y en esa teoría es la teoría de la crisis. ¿Sí? Ahora, la explicación de Minsky va por el lado de que se paraliza la demanda. La explicación de la crisis en Marx es por una caída de la rentabilidad por la tasa de ganancia y por el propio incremento de la composición orgánica del capital, ¿no? Ahí va la cosa. Entonces, dice sobre la diferencia entre los análisis de Kondratiev, Mandel y Arrighi de los ciclos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Kondratiev, el ciclo de 50 años.
Mandel de 50 y tantos, 55. Arrighi de 100 años. En el ciclo de Kondratiev, lo que Kondratiev analiza esas fases expansivas y depresivas en los precios de los bienes, de los commodities, de las acciones, ¿sí? Mandel, que analiza las fases contractivas y expansivas de la tasa de ganancia, ¿sí? Y Arrighi analiza las fases expansivas y contractivas, pero tanto del sector productivo como el sector financiero. ¿Queda claro, chamacos? Ok, profesor. Profe, la duración del ciclo con Kondratiev era de 50 años y qué más. Eran ciclos largos, ¿no, profe? O sea, bueno, más sí o son así como menos, tal más 50 o años, menos, pero yo sé que eran ciclos largos, ¿no? O sea, más o menos, o sea, a mí me lo porque enseñaron así. el de negocios, ¿cuánto dura? ¿Cuánto? Depende de los bienes de capital, ¿no? Sí, pero más o menos. Más o menos. Más o menos, ¿cuánto? 10 años, ¿no? Entre 7 y 10 años es lo que ellos distinguen ahí, ¿no? Ok, entonces, esa es la... ¿De Mandel de qué dijo, profe? Es que ya no escuché bien. ¿Otra O sea, vez? La pregunta. de Mandel, ¿qué dijo que analizaba? O sea, bueno, de Kondratiev era la versión expansiva de las acciones, ¿no? Bueno, y No, expansiva y contractiva de los precios, de todos de los los precios. precios, de los commodities, de las acciones, precios, ¿sí? Ok. Fases expansivas y contractivas. Mandel, ¿qué analiza? No sé lo que quería preguntar, ajá, que no escuché. Las fases expansivas y contractivas de la tasa de ganancia. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Y entonces Arrighi dijo que era igual velas expansivas y contractivas del valor de los financieros y eran de dos, ¿no? Dijo. Ah, se me olvidó. A ver que te ayuden ahí aquellos ingratos porque ya se fueron. El sector financiero. ¿Sí ¿El sector escuchaste? qué? Del sector No, profe. productivo, el sector productivo y financiero. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Entonces lo que dice Arrighi es que en un ciclo de 100 años vamos a tener una fase expansiva. Es más o menos 100 años, puede ser más, ¿eh? Puede ser 120, 150 años, un ciclo a la Arrighi, ¿sí? Y ahí en esos 100 años, 120 años, lo que va a haber son dos fases expansivas, una productiva y otra financiera, ¿sí? Entonces, pues ya sería eso. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Están listos para el examen? Que Marx los agarre confesados. Sí, creo. Sí, profe, a ver. ¿No todos los demás ya? ¿Listos? ¿Ya no hay más dudas? ¿Ya nos vamos? Creo. Creo. El miércoles no se resuelven dudas, profesor. No, ya es el examen, pues ya. ¿Ya? Entonces, ¿ya están listos? Pues sí. ¿Ya? ¿Al Ave María? La Ave María. Ok. Bueno. Entonces, para que vean que soy cuate, lo que tienen profe. que... ¿Qué? No, sí, lo escuchamos, digo. Para que vean que soy cuate, el miércoles, tienen hasta el miércoles para entregar la guía y eso va a ser su examen. Ok. En la plataforma. Sí, les voy a poner ahí una liga para que la suban. Tienen que entregarla bien contestada, a ver cómo les va, antes de las 12 de la noche del miércoles, si no están pelas. Perfecto, profe. Sí, está bien. O sea, antes de que sea jueves, ¿no? Ajá. Pues yo creo. Sí.
yo creo. Es que digo antes de las 12 del miércoles. Sí, de la noche. Sí, de la noche. Sí, Ah, sí. ok. Entonces, antes de las horas. Ok, profe. ¿Está bien o no? ¿El miércoles el día del examen? Ah, bueno, tenemos todo el miércoles, bueno. Todo el Ajá, sí, miércoles profe. para... Tienes desde hoy la pueden subir si quieren. Ok. ¿Sí? Los que ya la tengan hecha, bien resuelta, la pueden subir de una vez. Y ya. Ok, profe. ¿Está bien o no? Sí, tengo Sí. una duda, profe. ¿El miércoles ya no nos vemos aquí entonces en el Zoom o sí? No. Yo lo que voy a hacer ahorita es poner ahí en el Classroom ¿cómo se llama? La pestaña para que suban la guía. Ahora, ¿cómo quiero que suban la guía? Pues ustedes ya sea que la hagan a mano, no, pues la van a hacer en Word, ¿no? Sí. La transforman en PDF y la suben, ¿no? En un solo archivo. Ok. Ok. ¿Está bien, chavos? ¿O no? Sí, profesor. A ver qué Sí, tal. está muy bien. ¿O quieren hacer su examen? Ya digan. No, con la guía está bien, no. Los demás ni dicen nada, ¿eh? Ok, entonces, Perdón. por eso no hice. pues no sé si tengan otra duda. No, profesor. Y bueno, ¿y las calificaciones finales serían la próxima semana o...? Las subo, ¿no? Y cualquier cosa ya en particular, Ah, es que yo quería hablar con usted de eso. Ajá, pero sí, diga. nos podríamos ver, a ver, es lunes, pues el próximo lunes, ¿no? Ok, profe. Yo Sí. sé que no hay clase supuestamente, pero si no lo vamos extendiendo, ¿no? Ok, sí. Pues de una vez, ¿cuál era la duda? Ah, bueno, ya ves que... Bueno, yo soy oyente, profesor. Ya ves que... Bueno, ya ve que le había comentado por correo que como yo trabajo en la mañana, ya no me pude cambiar el de economía política en la tarde, ya no alcancé. Y hablé con mi profesor de la mañana y dijo que no había problema, solo que usted le dijera cómo sería el tema de la Ok, calificación. pues nada más, mándame su correo a mi correo. ¿Ya me lo mandaste? No. Sí, se lo mandé 2 veces, uno al No, pues, principio y después, puedes cuando le envié la guía del primer examen, también Ajá. anexé en lo que me comentó del profesor por escrito y su correo, pero yo Bueno, no sé si lo vio o no. bueno, el lunes, me recuerdas el correo ya que les dé sus calificaciones. Ah, bueno, sí, profe, muchas gracias. ¿Sale? Sí, ¿Ya estamos entonces, chavos? Sí, profe. sí, profe. ¿Quieren que suba esto? Pues no, ¿verdad? Sí, profe. Lo puedes subir, sí, profe. profe. Ok, entonces ya. Los dejo y ya hagan su examen. Acuérdense, no vayan a estar ahí que no lo envié. El que no lo envió, pelas, ¿eh? Ok, perfecto, gracias. Órale, ahí se ven entonces. Gracias, profe.